Bienvenidos cada uno de ustedes a este su programa Ábreme tu corazón. Qué bueno es Dios que una vez más nos concede la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Pero de manera muy especial también le queremos dar un saludo muy especial y la bienvenida al Padre Julián de la Cruz, vicario parroquial de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Candelaria. Padre Julián, bienvenido a este programa Ábreme tu corazón. Muchas gracias, diácono Norley. Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué bueno estar en este programa, Ábreme tu corazón. Un agradecimiento muy especial a Cable Plus, que nos ofrece este espacio. Y en este día pues queremos compartir con ustedes un tema de sumo interés para todos. Ya próximos pues a estos comicios electorales, queremos tratar precisamente este tema y ahondar un poco en él, basados precisamente en un documento que nos presenta la Conferencia Episcopal. Pero bueno, antes de adentrarnos en este tema que les proponemos para este día, vamos a escuchar un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y de esta manera pues vamos a introducir de verdad este tema y esperamos que sea del agrado de todos ustedes y de interés pues para todos. Entonces vamos a escuchar muy atentos este pasaje que nos ofrece el apóstol. Qué bonita oportunidad, como ya decía el Padre Julián, de poder llegar a ustedes. De igual manera, pues agradecerles porque una vez más nos permiten llegar a cada uno de sus hogares, a cada una de sus vidas. Extender el saludo a cada uno de ustedes. Los invito, como ya decía el Padre Julián, a la luz de este tema que vamos a trabajar, que sea iluminado y guiado precisamente por la palabra de Dios. Para eso nos vamos a centrar de manera muy especial en el capítulo 13 de la carta a los romanos, que dice de la siguiente manera: que cada uno se someta a la autoridad establecida, porque toda autoridad procede de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. Por eso, quien resiste a la autoridad, resiste al orden establecido por Dios, y quienes se resisten conllevan o recargan sobre sí un castigo. Los gobernantes no están para causar miedo a los que obran bien, sino a los malhechores. Quien no teme a la autoridad, obra bien y tendrás su aprobación, ya que la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero si obras mal, teme que no en vano tienes poder. La autoridad está al servicio de Dios para aplicar el castigo al malhechor. Por tanto, no hay que someterse, y no solo por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin lugar a dudas, nos dice el apóstol San Pablo que todos nosotros estamos sometidos a una única autoridad, que es la autoridad divina, la autoridad de Dios. Y en ese sentido, pues aquellos que ejercen algún papel preponderante en medio de una comunidad, aquellos que son elegidos como gobernantes, pues deben acomodarse y deben tener en cuenta precisamente esto, que su ejercicio, lo que realizan, debe estar basado siempre en la autoridad de Dios. Solo eso garantiza que lo que hagan pues sea transparente, sea honesto y siempre vaya encaminado al bien común de aquella comunidad que se le encomienda, de aquellos que lo han elegido para ese cargo, en fin. Entonces, este texto es sumamente iluminador y qué bueno que nosotros todos lo tengamos en cuenta y que a partir de allí pues pensemos en esa tarea, en esa labor que realizan nuestros gobernantes, que siempre debería ser a la luz de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, no son movidos por los meros caprichos e intereses personales, sino antes bien iluminados por la sabiduría divina, pues hacer todo lo que esté a su alcance para lograr ese bien común, para que todos aquellos que están allí en ese municipio, en ese departamento, en la nación, pues estén realmente respaldados por esa autoridad, por ese gobernante de turno que ante todo busca es el bien de todos. Entonces, en ese sentido, tomamos nosotros este texto del apóstol San Pablo. Y como hemos dicho, pues queríamos centrar la reflexión o el tema de este día de manera muy especial, ya que estamos próximos a elecciones. Entonces, querían que ustedes y nosotros, a partir de la reflexión que hace la Iglesia
demos algunos consejos prácticos sobre estas próximas elecciones. No es que nos estemos inclinando como consagrados por un partido político, por un candidato específico, simplemente darle algunos consejos prácticos a partir de lo que hace la Iglesia o de lo que predica la Iglesia con respecto a unas elecciones en un país. Pero de manera muy especial quiero centrar en primer lugar la mirada en una pequeña reflexión de uno de los encuentros que tuvo el Papa Francisco el año anterior, en un encuentro que tuvo con las autoridades y todo el cuerpo diplomático de nuestro país, que de manera especial yo creo que han de centrar la mirada o han de llevar al punto culmen o ha de ser el objetivo al cual apunta esta reflexión en esta tarde, y dice así: ayer y hoy pasamos la mirada en las diversas etnias y los habitantes de las zonas más lejanas, los campesinos. La detenemos en los más débiles, en los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz porque se la han privado de ella o no se la han dado, o no se la reconocen. También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser madre en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos para abrir el futuro con esperanza. Tomando las palabras del Papa Francisco cuando el año pasado que visitó nuestro país, y conociendo el antecedente que tiene nuestro país, un país que ha sufrido la guerra, la violencia, inclusive que ha sido desangrado, tristemente por así decirlo, por los que están al poder, no caen mal estas palabras en este día. Simplemente la invitación del Papa, conociendo un poco la realidad de nuestro país, es simplemente afrontar no solamente el destino, sino las próximas generaciones, sabiendo que está en nuestras manos, que está en nuestras decisiones, que nosotros somos los que desde ahora tenemos que formar un mejor futuro. ¿Futuro para quién? Para nuestros hijos, para nuestros familiares, para aquellos niños que apenas están naciendo. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, incluso nosotros como ciudadanos, como colombianos, tenemos que formar una patria, tenemos que formar un futuro para las próximas generaciones. Muy bien, Colombia entera durante estos días está inmersa en todo este proceso electoral que les llevará a decidir quiénes serán sus nuevos representantes en el Congreso, así como aquel que será nuestro nuevo presidente. Precisamente el 11 de marzo se realizarán las elecciones legislativas, se colocarán a 102 senadores pues, en el Senado de la República y 166 representantes a la Cámara. Y más adelante, el 27 de mayo, los colombianos pues entonces volverán a las urnas para elegir a un nuevo jefe de Estado. Precisamente en este contexto, la Conferencia Episcopal Colombiana nos alienta y nos invita a ser sumamente responsables a la hora de elegir a estos senadores, a la hora de elegir a estos representantes a la Cámara, a la hora de elegir también a nuestro nuevo mandatario. Nos invita a esa responsabilidad y nos invita también a derrotar la indiferencia y a comprometernos todos. Y hay algo muy concreto a lo que nos invita también precisamente la Conferencia Episcopal, y es a construir juntos un país que sea patria y casa para todos. En ese sentido, entonces, se ha elaborado un documento muy especial que nosotros vamos a desmenuzar para cada uno de ustedes. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir tratando como de explicar cada uno de estos aspectos a los cuales nos invita precisamente la Conferencia Episcopal. Entonces, ¿qué tal, Norley, si empezamos pues a desglosar este documento y nos vamos adentrando en este tema de tanto interés de verdad para nosotros, ya próximos a estos comicios electorales? Pero, Padre, antes de que desarrollemos estos 7 puntos que nos presenta la Conferencia Episcopal con respecto a las próximas elecciones, dejemos 2 cositas claras, Padre. Primero, ¿qué es la Conferencia Episcopal, cierto? Porque quizás muchos de ustedes dirán, pero ¿qué es una Conferencia Episcopal? ¿O eso qué es? ¿O pertenece a la Iglesia? ¿O a qué se dedica? Pues simplemente podríamos decir que la Conferencia Episcopal es la reunión de todos los obispos de Colombia. Todos los obispos de Colombia se reúnen en un lugar concreto, a ellos se les da el nombre de Conferencia Episcopal. Todos se reúnen, todos los obispos que rigen cada una de nuestras diócesis o arquidiócesis de nuestro país, y ellos se reúnen para temas concretos. En este caso se han reunido precisamente para darnos este tema, que ha servido como de formación para cada uno de nosotros. Y como segundo, Padre, punto de reflexión, yo diría explicarle a la gente por qué nosotros como iglesia, inclusive como ministros, estamos hablando de este tema. Es que algunos podrían pensar, ¿y qué hacen los padres hablando de política?
No es que estemos hablando de política, ni mucho menos que nos vayamos a lanzar a la alcaldía de Guarne o a la presidencia, nada que ver con eso. Simplemente queremos orientarlos a cada uno de ustedes para que juntos, ustedes y nosotros, seamos conscientes de que en nuestras manos está el destino de nuestra nación, que nuestro voto es muy importante y que simplemente nosotros, en la iglesia, en cada uno de ustedes está la decisión de quiénes van a regir nuestro país. Entonces, que esa es la oportunidad en primer lugar, que sepamos que es la conferencia episcopal, que simplemente es la reunión de todos los obispos y que en segundo lugar, la iglesia se hace sentir porque se supone que la mayoría de nuestro país somos creyentes, somos católicos y la iglesia como madre también ha de iluminarnos no solamente en el sentido espiritual, sino también en la política, que nuestros fieles, que ustedes queridos fieles sientan que nosotros simplemente les estamos acompañando y les estamos guiando o dirigiendo para que tomen la mejor decisión o para que sepan orientar cuál va a ser su voto, para que sepan orientar quiénes han de ser las personas que deben de regir nuestro país. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho. Pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Sin lugar a dudas, entonces, Colombia necesita la participación de todos nosotros para abrirse a un futuro con esperanza.
Pensemos entonces en la responsabilidad que tenemos todos nosotros los católicos y todas las personas de buena voluntad, la responsabilidad que tenemos frente a estos comicios electorales que se avecinan, para lo cual nosotros pues debemos tener en cuenta la participación con un voto responsable, con un voto libre y consciente. Bueno, ya lo decía entonces el diácono, vamos a desarrollar cada uno de estos 7 puntos que nos presenta la Conferencia Episcopal y que nos ayudan entonces a entender un poco más este tema que les planteamos para este día. Muy bien, tomamos entonces el primer punto que nos dice: involucrémonos en el proceso electoral, derrotemos la indiferencia y comprometámonos. El voto es un derecho inalienable. Todos nosotros en este ejercicio de la democracia pues tenemos el derecho precisamente al voto y además se convierte en un deber fundamental para cada uno de nosotros. Por eso hay que acabar con ese alto abstencionismo que históricamente ha caracterizado nuestras elecciones. Ninguno de nosotros debería privarse de votar, ciertamente. La Iglesia Católica, y esto que nos quede muy claros a todos nosotros, la Iglesia Católica no tiene ni avala un partido político o un determinado candidato, pero sí invita a todos sus fieles y en general a todos los ciudadanos a involucrarse en la política con la participación en el debate democrático con seriedad y responsabilidad. Padre, usted ya lo ha dicho y es bueno que nosotros lo dejemos claro. Ningún sacerdote, ningún obispo, ningún religioso o religiosa puede estar avalando, diciendo yo apoyo tal partido político, tal candidato. Desde personalmente quizás tenemos nuestros candidatos sí, de preferencia o aquellos que nos llaman la atención, pero como tal no lo podemos hacer a la luz pública. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede estar de la mano sí de la política, pero no inmersa en la política. Son dos cosas que ayudan a guiar o que la persona sea cada día mejor, son dos cosas que no podemos unir. Entonces, la Iglesia simplemente deja claro, la Iglesia no está ni avala ningún partido político ni ningún candidato, pero sí deja claro que todos nosotros, como ciudadanos, tenemos que ejercer el voto. Y de aquí, de manera especial, centrar, Padre, la mirada en algo, y es de votar, aunque sea en blanco, pero salir a votar. Uno escucha en los medios de comunicación esta semana, en estos días, desde que estamos en ese ambiente de política, electoral, de carteles en la calle, de pasacalles, de comerciales por las redes sociales, por la televisión, de tanta cosa. Pero si estamos llamados a eso, a conocer, ¿para qué votar? Y no simplemente decir, no, es que tenemos un pasado muy triste donde muchos políticos simplemente han desagrado el país. Es verdad, pero si nosotros no nos tomamos la delicadeza de votar por alguien, entonces vamos a seguir en las mismas. Es mejor decir yo voté, aunque mi voto quizás no favoreció mucho, a decir yo no voté y con mi voto o quizás con este porcentaje de votación hicieron con el país lo que les agradó. No, salgamos a votar. Como fieles, ustedes como laicos y nosotros como consagrados, de parte de la Iglesia la invitación es, hay que salir a votar, ejercer este derecho, inclusive este deber, salir a votar. ¿Por quién? Cada uno de ustedes sabe, siguiendo las directrices o conociendo los partidos o conociendo los candidatos, inclusive siguiendo los otros puntos de reflexión que vamos a seguir meditando en esta tarde, en este día. Estos puntos de reflexión que nos entregan precisamente la reunión de todos los obispos. Bueno, muy bien, entonces es involucrarnos todos en este proceso electoral. No es pensar que es responsabilidad de otros, no, los estamos invitando para que vayamos a las urnas y consciente y responsablemente, pues nosotros ejerzamos este derecho. Hay personas que se pueden acercar hasta nosotros y nos piden que le digamos por cuál candidato votar. De ninguna manera lo podemos hacer, ¿cierto? Nosotros ya tenemos nuestros candidatos muy seguramente, ¿cierto? Y es algo pues muy personal, pero es cada uno de ustedes, ¿cierto? Mirando como el perfil de estos candidatos, mirando sus propuestas, donde ustedes deciden realmente por tal o cual candidato votar. Entonces, pero hagámoslo, ¿cierto? Entonces el primer punto nos invita precisamente a eso, a derrotar el abstencionismo que históricamente se ha venido presentando
ir a las urnas y ejercer este derecho al voto de una manera responsable. Muy bien, ¿qué tal si continuamos entonces con el segundo punto? Claro que sí, padre. La reunión de los obispos o los obispos de Colombia nos dicen como segundo punto de reflexión de manera concreta, y en eso es que vamos a hacer mucho énfasis porque es algo que desafortunadamente toca mucho la vida de los colombianos, y dice de la siguiente manera, dice: reforcemos con el voto el comportamiento ético de nuestra sociedad y acabemos con la corrupción. Es inmoral e ilegal comprar y vender votos por dinero, regalos, puestos, pues esta práctica no solo vicia el mismo proceso democrático, sino que atenta contra la dignidad de la persona y el desarrollo integral de todos. No sigamos permitiendo delitos como el fraude en la inscripción de cédulas, la suplantación, la financiación corrupta de campañas y la alteración de los resultados de las urnas. Qué triste decirlo de esta manera, y nosotros bien podríamos saberlo y decirlo, inclusive ustedes fieles bien saben que vendemos muchas veces, disculpen lo que voy a decir, nuestro voto por un bendito tamal. Por Dios, yo digo, pensamos nosotros que, por Dios, es que es la decisión de un país, de toda una nación, de millones de habitantes. Simplemente nuestra decisión tiene que estar fijada en el bien común, no simplemente, como ya lo decía este segundo punto, por dinero, por un puesto, por algo de comida, por algo que me puedan ofrecer. Por Dios, no pensemos en nosotros mismos, sino pensemos comunitariamente. Y fuera de eso, ¿qué es un delito? Una votación que se ha de hacer, que la hemos de ejercer, pero que la hemos de ejercer con libertad y no simplemente presionados bajo cualquier pretexto, llámese dinero, puestos, por algo que nos puedan ofrecer. Ser muy conscientes de eso en un país que desafortunadamente se deja comprar tan fácilmente, como ya lo decía, por un sencillo plato de comida o simplemente por un tamal. Tenemos que ser muy conscientes realmente, ya esa época ya tiene que pasar, que por un ladrillo, lo que sea usted, por un tamal o por otras cosas, entonces nos vamos con este candidato. No, eso atenta realmente contra la dignidad de la persona y contra el desarrollo integral pues de todos, y eso no conviene para nada. Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, no podemos vender nuestro voto tan tristemente, no, votemos a conciencia, sepamos qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos para nuestro país, para nuestras comunidades. Entonces no podemos pues darnos el lujo de hacer eso de ninguna manera, porque más adelante se ven las consecuencias, y ya lo hemos visto, hasta la saciedad, lo hemos comprobado realmente, como cuando votamos movidos por esos intereses meramente materiales, mire lo que ocurre. Después vienen los golpes de pecho y después nos preguntamos, ¿pero aquí qué pasó? Entonces este segundo punto es sumamente importante, votar con seriedad y sobre todo pues evitar todo este tipo de fraude, de suplantación y todo aquello que va contra la transparencia de esas votaciones. Entonces no, entonces miren ustedes cómo a medida que vamos desarrollando esos puntos vamos clarificando muchos conceptos, muchas ideas que a lo mejor ya las conocíamos, pero las podemos ir también incluso reforzando. Muy bien. Tercer punto, padre, si quiere compartamos este tercer punto y podemos ir, como usted ya lo decía, ir recogiendo también reflexiones y dejar claro, la iglesia no solamente está solamente para predicar desde los zambones o desde las iglesias, sino que también tenemos que salir a estos ámbitos, a la política precisamente, no para hacer propaganda o campaña política a ningún partido ni a ningún candidato, simplemente para que ustedes sean conscientes de la importancia del voto y de cómo debe ser nuestro voto. Muy bien, el tercer punto que se nos plantea de la conferencia episcopal es el siguiente: exijamos campañas transparentes y que favorezcan la unidad. Tenemos que lograr que las próximas elecciones y el debate que las preceden no generen mayor polarización y en cambio promuevan el respeto, el diálogo y la creatividad política que necesita el país en este momento. Pensemos sobre todo en el bien común. Superemos peleas, insultos, fanatismos, mentiras e irrespetos que provocan más divisiones y violencia. Las campañas políticas que se sustentan en intereses particulares, que se financian ilícitamente o que derrochan injustamente el dinero, atentan contra la democracia y generan confusión en el electorado. El país se ha venido polarizando y lo hemos notado nosotros y lo corroboramos nosotros en las noticias que a diario
que diario vemos o escuchamos por la radio. Hay una polarización tremenda. Los unos se van por este personaje, los otros se van tras este otro personaje. Y entonces eso es una cosa de vaya y venga. Entonces uno queda ahí como en medio, sin saber cómo, ¿cierto?, qué posición asumir frente a esta división que se está generando. El uno ataca al uno, el uno al otro. Y entonces esto no debería suceder. Por ejemplo, ahorita, de manera concreta, en los candidatos, digámoslo así, por ejemplo, a la presidencia de la República. Entonces, pensábamos que por atacar al otro, entonces eso me va a ayudar a subir y a escalar en las encuestas. No, eso no puede suceder. Entonces, lo que provoca esas contiendas y esos ataques es polarizar más el país y generar más divisiones. Entonces, nosotros no deberíamos dejarnos arrastrar por eso, no. Pensar en aquellas personas sensatas, esas personas serias, que no basan su campaña en aplastar a otros, sino que surgen por sí mismas, que tienen argumentos, que tienen un plan concreto, serio, y que son personas, como les decía ahorita, con un perfil que garantiza o que nos da realmente como cierta confianza, al menos pues a la hora de elegirlos, de votar por ellos. Entonces esto es tremendo, esta polarización que se está viviendo, que los unos sí, que los otros no. Entonces pensar, ¿cierto?, ser muy sensatos en ese aspecto. Padre, y lo peor aún es que, bueno, si anteriormente era la discusión entre conservadores y liberales, inclusive las peleas tan horribles que se daban, que conocemos por la historia. Muertes y todo. Inclusive hasta muertes y cosas que uno dice, por Dios, esos salen de la comprensión humana. Y vamos ahora, que desafortunadamente, para usted querer sobresalir en la política, tiene que sacarle los trapitos al sol, los defectos a su contrincante. Y uno dice, por Dios, ¿en qué estamos? ¿Dónde queda la caridad cristiana? Uno dice, ¿dónde queda la famosa caridad cristiana a la que inclusive nosotros, católicos, estamos llamados, sobre todo, especialmente nosotros los católicos, a vivirla? Una no solamente caridad cristiana, sino caridad humana. Tenemos que, como ya lo decíamos en este segundo punto, en este tercer punto, simplemente tratar de conocer a las personas tal cual son, su trayectoria, qué han hecho, sus campañas, con qué bienes la están haciendo. Bien sabemos que cada político tiene que presentar ante el Estado, inclusive hay un ente de control que regula esto, y es de dónde están sacando sus dineros para las campañas, de dónde es que tenemos tanto dinero, que lo peor aún, inclusive es escandalizante, unas cantidades exageradísimas de dinero que uno dice, ¿y estos de dónde la sacaron? Y uno dice, ¿será que tienen mal proceder o de dónde son? Es decir, centrar la mirada en nuestro partido político de preferencia, en nuestros candidatos de preferencia, su candidatura de dónde viene, cómo se está financiando, quiénes son los que le rodean, simplemente para conocer, para que nuestro voto sea realmente a conciencia. Es que la única manera de que nuestro voto sea a conciencia simplemente es conociendo, porque si no conocemos esto, por el primero, disculpen la expresión nuevamente, por el primero que nos ofrezca algo, aunque sea lo más insignificante, simplemente le estamos regalando no solamente nuestro voto, porque no se concede nuestro voto, le estamos regalando simplemente en bandeja de plata, le estamos colocando las manos. El futuro del país. El futuro de nuestro país. Entonces, es ser muy conscientes de eso. Muy bien, vamos entonces a pasar ya al cuarto punto. Bien pueda, señor diácono. Los obispos nos van a decir, analizar cuidadosamente la trayectoria y las propuestas de los candidatos. Inclusive nos van a dar un pequeño derrotero que nos va a decir, para nuestro voto responsablemente tenemos que llegar a la convicción moral de que la persona, el proyecto político y el equipo de trabajo que se eligen aportarán realmente al bienestar de todos los colombianos. Ya lo decíamos, padre, conocer quiénes son nuestras personas. Qué triste, y lo digo que suene también como crítica, qué triste que yo, para poder salir en la política, tenga que apoyarme en cierto candidato, o tenga que tomarme foto con cierto candidato, o tenga que decir tales cosas simplemente para sobresalir. No, que si realmente yo pienso llegar a un servicio público, valga la aclaración, es un servicio público, sea por mis méritos, porque la gente me conoce que he hecho cosas buenas por mis hermanos, por mis conciudadanos, por mis paisanos, y no simplemente por obras magníficas, pero sin saber de dónde. Por eso la invitación en este cuarto punto es conocer quiénes son los candidatos. Así como pasamos tanto tiempo viendo cosas en las redes sociales, en la televisión sin mucha importancia, dedicarnos un momentico a conocer la vida de estos políticos. Inclusive, yo me atrevería a decir, nosotros, católicos, cristianos, ¿será que nuestros políticos a los que seguimos o por los cuales nos inclinamos, será que también son católicos? ¿Será que sus propuestas afectan
o por el contrario nos benefician a nosotros. Ser muy conscientes de esto. Bueno, muy bien, pasemos al quinto punto. En el quinto punto se nos dice que debemos pensar en las necesidades más urgentes de nuestra nación. Consideremos bien las problemáticas y las posibilidades que tiene el país para poder examinar y elegir adecuadamente a los candidatos que logren poner en marcha soluciones de fondo. No nos dejemos llevar simplemente por propuestas populistas, por simpatías o antipatías o por intereses particulares. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como colombianos? ¿Hacia qué le apuntan estos candidatos, cierto? Realmente la propuesta que ellos tienen sí apunta, valga la redundancia, hacia aquellas necesidades o hacia aquellas prioridades que tenemos nosotros como colombianos. Pensemos también en eso, porque aquí nos acordamos de algo, parece jocoso, pero hay candidatos que prometen puentes donde no hay ríos, y eso sigue pasando. Les vamos a construir un puente viendo que ahí donde ni siquiera hay río, donde no está la necesidad. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de nuestro país? ¿Qué es lo que requerimos nosotros como colombianos? Y realmente de esas propuestas que están haciendo los candidatos, ¿cuáles son las que más se acomodan o apuntan precisamente como a solucionar esta problemática y toda esta situación que estamos viviendo actualmente? Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos de anteojos. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia.
Bueno, y como sexto punto de reflexión, vuelvo y repito, en la reunión de todos los obispos nos plantean de que debemos elegir a quienes le duela la realidad de Colombia. Y desarrollan ese punto de la siguiente manera. Colombia necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas, dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia, que se preocupen por salvaguardar la casa común. Debemos elegir a quienes quieran afrontar la situación de injusticia, de enfermedad, drogadicción, desempleo y la falta de oportunidades que está padeciendo el país y las ciudades, y de manera especial los campos. A quienes estén decididos a comprometerse con los más pobres y puedan poner su mirada en todos aquellos que son excluidos y marginados. Ahora, en otro de los anteriores puntos yo les decía, debemos de elegir hombres que les duela nuestra realidad, hombres que conozcan nuestro país, no tristemente hombres que simplemente quieran sangrar nuestro país para depositar sus platas que se roban, porque así podríamos decirlo, que sus platas o la plata que se nos roban para ir a llevarlas a otros países, los famosos parafiscales que bien conocemos. Que sean personas íntegras, personas que les duela nuestra patria, personas que no simplemente, como dicen por ahí tantas, inclusive una hermosa canción que decía que simplemente van a cargar el niño mocoso cuando están en las campañas. En las campañas, sino que también les duele la realidad después de que suban a uno de estos puestos, que les cueste realmente, que les duele la realidad de nuestro país. Por eso la invitación es, nuevamente, no solamente conocer las campañas, conocer la vida personal de nuestros candidatos, y bien sabemos, que trabajen por los pobres, por los necesitados, incluso, ya nos atreveríamos a decir, que trabajen por la iglesia, que sean personas de fe, que tengamos la certeza de que no vamos a quedar mal representados, que nuestro voto sencillamente no se pierda. Muy bien, pasando entonces al séptimo punto, nos dice la Conferencia Episcopal: aseguremos el país sobre valores fundamentales y protejamos su institucionalidad. Nosotros debemos afrontar con claridad y determinación la colonización ideológica de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano. Apoyemos con nuestro voto, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, a quienes defienden la dignidad de la persona, la vida en todas sus etapas, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, el derecho primario de los padres en la educación de sus hijos, la libertad religiosa y las instituciones democráticas. Bien, ustedes, qué importante este punto, los valores fundamentales que se han ido perdiendo ciertamente. Que desafortunadamente, la política muchas veces, padre, lo utiliza para eso, a partir de la política, inclusive decir es que yo apoyaré tales cosas simplemente para ganar adeptos, y no ha de ser así. El punto lo dice, no podemos renunciar a esos valores fundamentales, que ¿cuáles son? La vida, la salud, con manera concreta, la familia como tal, el respeto a la misma religión, al creer. Son muchos valores, inclusive cosas fundamentales en la vida del cristiano, y en la vida del colombiano, no solo por su trayectoria, por su historia, sino simplemente porque son parte esencial de nuestra existencia. Por eso la política no nos puede llevar a renunciar a esto. Y tristemente nos hemos encontrado con esos personajes, digamos, que están allí en el Congreso, que aprueban leyes absurdas, realmente absurdas, que van en contra de la dignidad de la persona, que van en contra de los valores fundamentales, que atacan la institución familiar como tal, y les parece que así está muy bien, ¿cierto? Entonces simplemente se les ocurre, encuentran algunos adeptos, y entonces ya hacen hasta lo imposible para que eso se convierta en ley, ¿cierto? Se les ocurre una idea y hacen hasta lo imposible para que eso realmente se convierta en ley, sin importar que eso vaya en contra de todos esos principios de la dignidad nuestra, ¿cierto? Entonces, hacia eso apunta precisamente este séptimo punto, ¿cierto? Tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿por quiénes vamos a votar? Pensemos en eso. Pensemos en aquellas personas que van a defender precisamente todos esos valores y esos principios. A eso estamos llamados y estamos invitados todos, ¿no? Sí, padre, y quizás muchas veces nosotros nos quejamos, no es que mire el país, la situación del país, el orden público, la corrupción que tiene nuestro país, pero volvemos al mismo punto. Si nosotros no nos tomamos la delicadeza, inclusive un pequeño tiempo de ir a depositar un voto, si nosotros no estamos dispuestos a tomar las riendas de nuestro país,
¿quién lo va a hacer? Si tenemos esa actitud, no parece es que nosotros no queremos votar porque es que mira, la situación sigue igual, o siempre votar por los mismos candidatos. Precisamente, conozcamos qué candidato favorece. Si es que aquellos que ahorita en estos momentos nos están gobernando no lo hacen de la mejor manera. Hay personas buenas que quieren precisamente estar en este servicio, conozcámoslos. Como les digo yo, no les estamos diciendo que voten por aquel, por aquella. Simplemente que nuestro voto sea conciencia y conocer por quién vamos a votar. Y sobre todo, Padre, podríamos decir, para ir redondeando esos 7 puntos, que no se vea interrumpida o que no se vea, atropellada la dignidad de la persona. Usted lo decía, Padre, qué triste que ahorita las minorías son las que quieran mandar y que yo, como ya lo decía yo ahora, para llegar a un cargo público tenga que decir, o me hago con tal persona porque con él yo sé que llego a un buen futuro supuestamente, o peor aún, que yo apoyando a ciertas minorías simplemente voy a alcanzar. No podemos renunciar a esos principios básicos, la familia, a ese principio básico de la vida. Y lo más irónico, Padre, que inclusive podríamos medio meternos a este tema, ¿por qué tantos políticos que aprueban el aborto? De una manera muy grotesca uno podría decir, ellos por qué mismo no se los exigen a sus esposas o a sus hijas. La eutanasia. Es que siempre poner una ley para el otro es muy fácil. Los que aprueban la eutanasia, ¿por qué? Porque no se la aplican o decir, vea, yo apruebo y me la voy a aplicar para que mire que sí debo hacerla. No, siempre queremos es para los otros, porque para mí todo lo mejor, pero siempre quiero librarme del otro. Por Dios, ¿en qué estamos pensando? Por eso, queridos hermanos, queridos fieles, seamos conscientes. Conozcamos nuestros candidatos, no simplemente nos fijemos en el pasado, fue que este hizo grandes cosas, fue que aquel hizo grandes cosas, fue que aquel construyó tantas casas, no, conozcamos su historia, quién es, la plata que está subsidiando su candidatura, de dónde sale, conocer para poder votar a conciencia. Muy bien, vamos entonces redondeando ese tema que nos plantea la conferencia y terminamos al menos en esta parte diciendo: valoramos el servicio de quienes están dispuestos a asumir los cargos públicos animados por el anhelo de hacer el bien a todos. Invitamos a los políticos católicos a participar en el proceso democrático con la conciencia de que la política es una alta forma de caridad que implica afrontar retos de gran magnitud y que deben hacerla iluminados con la luz del Evangelio y desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Pidamos a todos los candidatos que lideren la marcha de la ciudadanía hacia una democracia madura y participativa, así como a la consolidación de la justicia, de la unidad y de la paz anheladas por todo nuestro pueblo. Los corazones jóvenes se estimulan ante desafíos grandes. En este momento crucial de nuestra historia, llamamos especialmente a los jóvenes a participar activamente en los procesos electorales, pues ellos tienen el potencial necesario para construir la nación que todos soñamos. Conscientes de que la dimensión espiritual es necesaria para la construcción integral de una nación, oremos todos a Dios para que nos dé la lucidez y la responsabilidad para elegir a nuestros próximos gobernantes. Eso es entonces lo que nos plantea la conferencia. Aparece entonces como presidente de la conferencia episcopal el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina Ortega, como vicepresidente de la conferencia episcopal el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, y como obispo auxiliar de Medellín, Elkin Fernando Álvarez Botero. Él es el secretario general de la conferencia episcopal. Y qué bueno, Padre, que inclusive nosotros podamos volver a este documento, perfectamente lo podemos encontrar en la página de la conferencia episcopal. Volvemos y lo repetimos simplemente para que conozcamos. Inclusive uno de los llamados de atención que hacen los obispos al final del documento es a los políticos, a los candidatos católicos, inclusive cristianos, sin importar su religión, pero que por Dios no renunciemos a estos principios fundamentales. Inclusive la invitación también para ustedes, queridos fieles, que tienen familiares, amigos que están aspirando a alguno de estos cargos. Conozcamos sus vidas y no simplemente dejémonos convencer porque es que a mí me conviene. No es porque a mí me convenga, es que a nuestro país, que somos millones y millones, simplemente nos convenga. Muy bien. Padre, y qué bueno que precisamente terminemos con esta entrevista que le hicieron a Monseñor Elkin Álvarez, el obispo auxiliar de la ciudad de Medellín, de la arquidiócesis de Medellín, una entrevista que le hacían precisamente sobre la política en Colombia, la cual él concede, y yo sé que también ha de ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. La revista Eclesia de España, pues precisamente le hace esta entrevista a Monseñor Elkin Fernando, él es el secretario general de la conferencia episcopal,
y queremos compartirla porque nos parece muy interesante y yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho. Dice así: para Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, las elecciones del presente año se desarrollan en un momento definitivo y trascendental para el proceso histórico del país. Encontramos que hay muy buenas posibilidades de hacer un proceso serio que realmente nos deje gobernantes que necesitamos en este momento en Colombia, o también que el proceso electoral puede tomar vías contrarias a esas necesidades. Nos dice Monseñor que en medio de las actividades que los candidatos sostienen en las plazas y lugares más representativos a lo largo y ancho del territorio nacional en busca del voto, las propuestas, la propaganda y el debate se mudan también de las calles a las redes sociales, y en este sentido el también obispo auxiliar de Medellín anota: particularmente encontramos un fuerte riesgo de polarización, de que las campañas se conviertan en mutuas acusaciones y que se vayan a los extremos, cosa que no conviene en este momento cuando lo que necesitamos es un proyecto común del país. Incluso Padre nos va a decir de que la historia de las elecciones en uno de los países más grandes de la comunidad andina está marcada por un alto ausentismo de las urnas. La última vez, solo el 40% de los ciudadanos habilitados para la participación acudieron a depositar sus votos. Y aquí que los obispos hayan invitado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar sobre su participación en la vida democrática del país, ejerciendo su derecho al voto, consultando sobre si están en ocasión de la participación tendría novedades. Monseñor Elkin apunta a que estas palabras claras, busquemos ante todo promover el voto joven. Nos comenta y precisa que esta invitación especial a los jóvenes se sientan realizados desde la Conferencia Episcopal y a través de las diócesis. Continuamos, señor Elkin, diciendo: Colombia necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas, dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia, que se preocupen por la salvaguarda de la casa común. Indicaron los obispos en su mensaje a razón de estas elecciones, llamando a los colombianos a elegir a quienes quieran afrontar las situaciones de injusticia, enfermedad, drogadicción, desempleo y falta de oportunidades que está padeciendo el país en las ciudades y en los campos. Nosotros hemos señalado unos problemas que nos parecen nucleares en la realidad colombiana y que si no los abordamos, no los enfrentamos con perspectiva del bien común, tarde o temprano generarán más problemas para la vida del pueblo, precisa Monseñor Álvarez. Podríamos terminar esta entrevista que le hacen con la siguiente frase: porque somos cristianos y al mismo tiempo ciudadanos, y debemos impregnar de nuestra fe todas las dimensiones de la vida. Simplemente, queridos fieles, ustedes que nos siguen a través de este medio, invitarles a votar libremente. Inclusive valdría la cuña, hacerle la cuñita al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que ilumine para que sea la mejor decisión que vamos a tomar. Y Padre, que en esta tarde también sea la ocasión para agradecerle a cada uno de nuestros queridos oyentes que una vez más nos permiten llegar a cada una de sus casas, a cada una de sus familias. Muy bien, vamos entonces a terminar con esta oración por los gobernantes. A veces nosotros también somos muy críticos, ¿cierto? Pero a veces son críticas destructivas, pero también por qué no orar por nuestros gobernantes y por aquellos que próximamente pues, van a asumir estos cargos. Espíritu Consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo, te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, en el de Jesús. Luz y unión venimos a implorar de ti, Espíritu Santo. Tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida. Escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos. Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina para que en ellos reine el amor. Dale los dones de sabiduría y de consejo para que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz. Sé tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a ti y a todos los pueblos de la tierra. Concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y de la discordia, para que todos vivamos para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.